Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, Santos de Israel, sea con todos ustedes. El pastor y profeta Joel Berrones Arroyo, a todas las naciones, a todos los que se siguen suscribiendo, muchas gracias, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá. Espero que estas enseñanzas sean de bendición para todos ustedes. Y ustedes, si no están suscritos, suscríbanse al canal. Para que denle clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen todas las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor le bendiga. Vamos a seguir con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno. La primera parte de esta enseñanza se llama, así esta enseñanza la hice en dos partes porque es extensa y nos va a servir para identificar aquellas cosas que nos están siendo de carga y de un lastre en nuestras vidas. Entonces, esta enseñanza puede usted ponerle como título Quitando el lastre de las generaciones, parte 2. Es la segunda parte. Entonces, vamos a hacer este complemento de esta enseñanza que a usted le va a servir, pero de bastante para salir de muchas situaciones, para que usted sepa identificar esos lastres que no le permiten salir adelante, que no le permiten avanzar. Estoy hablando no solamente en lo económico y en lo físico, sino que no le permiten avanzar en lo espiritual, que es lo primordial. Es decir, no le permiten crecer, no le permiten ser libre de esas cadenas, de esas ataduras, no le permiten madurar, no le permiten ser bien enseñado, comprender, entender, discernir, madurar. Entonces, vámonos directamente a la segunda parte de esta enseñanza llamada quitando el lastre de las generaciones. Sí, como vimos, el lastre es un peso. Lastre quiere decir es una carga, un peso, algo que tiene peso, pero estamos hablando en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en el sentido psicológico, en el sentido económico, en el sentido laboral, en el sentido de negocios, en el sentido familiar, en el sentido social, en todos los sentidos. La mayoría de la gente hemos llevado un lastre, hemos traído arrastrando un lastre. Estas enseñanzas son para que si usted logra identificar por medio de estos mensajes qué lastres viene usted arrastrando de generaciones pasadas a su vida, y es lo que está conformando y modificando y alterando su comportamiento, su actitud, su manera de comportarse, su manera de pensar. Todo eso que usted a veces no se da cuenta y hasta automáticamente lo hace, son lastres que usted ha recogido de generaciones de nuestros antecesores, ancestros, de nuestros antepasados que han llegado hasta usted, y usted está viviendo, hemos estado viviendo a veces una vida que no es una vida personal, no es nuestra identidad, sino que hemos tomado las de diversas identidades de palabras que escuchamos, de doctrinas que oímos, de culturas, de enseñanzas de nuestros padres erróneas, de maestros, de amigos que no conocen la Torah, y eso nos ha desviado totalmente. Y entonces no estamos viviendo nuestra propia vida, sino que en realidad usted se va a dar cuenta a veces que hasta inconscientemente usted realiza actitudes, tiene actos que no convienen, y usted de repente reacciona y dice, pero es que yo no quería actuar así, yo no quería comportarme de esta manera. Entonces yo no quería sentir orgullo, yo no quería sentir coraje, yo no quería sentir yo no quería mentir, yo no quería engañar, no quería ser hipócrita, etcétera. Entonces, pero muchas veces se debe a que esas actitudes están codificadas en la genética que viene de los ancestros, de los antepasados. Es decir, en lo espiritual se transfieren espíritus que han estado trabajando, espíritus malignos, que han estado trabajando
en la vida de los antepasados. También en lo emocional, la manera de comportarse, la manera de pensar de esas personas fueron transmitidas a padres, a hijos, a nietos, etcétera. ¿Sí? Y aún genéticamente ahí vienen ciertas emociones, sentimientos que después se reflejan en actitudes negativas que son un lastre, son un peso que viene arrastrando la persona. Esas mismas actitudes se convierten en un peso y no dejan avanzar a la persona, no puede salir, cae en fracaso cada vez, cae en derrota, no puede crecer, no puede madurar, se comporta como niños, siguen y no crecen espiritualmente. ¿Sí? No avanzan a llegar a la estatura del varón perfecto que es Yeshua. ¿Ah? Entonces, esos son lastres que la gente ni cuenta se da y ahí los tiene. ¿Y cómo vamos a identificar qué lastres vengo arrastrando yo? ¿Qué lastres vengo yo arrastrando? Bueno, muchas veces no podemos conocer la genealogía de nuestros antepasados. Ni conocimos a veces ni a nuestro abuelo, ni a nuestra bisabuela, ni a nuestro tatarabuelo. Entonces, ¿cómo le hago yo para identificar eso? Viendo mis actitudes negativas, poniendo atención y observando y analizando mis comportamientos, mis palabras, mis actitudes, ¿me entienden? Si son recurrentes, si no cambio, si no voy avanzando, quiere decir que esos códigos de ese lastre negativo, esos códigos de esa herencia, ¿verdad? Mala, negativa, se está activando. Se han activado esos códigos y ahí están y se manifiestan en la vida de la persona por medio de palabras. Primero pensamientos, luego palabras, luego acciones y reacciones. ¿Me explico? Entonces la gente ni se explica por qué. No sabe por qué. Y también todo eso se convierte en un lastre que no deja que haya bendición en la vida de las personas. ¿Sí? Esos son lastres que venimos arrastrando. Por ejemplo, la soberbia y la altivez de una persona, de un tatarabuelo, de un bisabuelo, se manifiesta muchas veces y llega hasta la tercera y cuarta generación, como dice la palabra. Y usted ve que esas personas son arrogantes, altivos, soberbios, se creen más que los demás, etcétera, pero no aceptan esa verdad. Hasta que no se dan cuenta que empieza a haber tropiezos, se les empiezan a cerrar los caminos, se empiezan a venir problemas y causas a su vida. Entonces, ahí es donde la persona tiene que reflexionar, aceptar corrección de la palabra, para poder cambiar eso, porque si no lo va a seguir transmitiendo a las siguientes generaciones. Y aquí estamos diciendo que nosotros tenemos que dejar ese lastre, ese peso, si queremos ver bendición en nuestra vida, un cambio verdadero y que se ha transmitido a nuestras generaciones un verdadero cambio, una verdadera transferencia genética hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, bisnietos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la gente deseamos. Pero primero tenemos que, por eso les digo, dice la gente, bueno, pero es que yo no conocía a mis tatarabuelos, no sabía lo que hacían, etcétera. No, pero entonces, ¿cómo identificamos lo que está pasando en mi vida? Tenemos que hacer un rastreo, pero ahora ¿cómo? Hasta donde podamos, lo que conocemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, hasta donde conozcamos. Ya más allá, pues no conocimos a lo mejor a ninguno de nuestros ancestros, pero podemos rastrearlo con lo que está sucediendo en nuestras vidas, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de actuar. ¿Me está entendiendo? Si nos autoanalizamos, si somos sinceros, sin hipocresía, sinceramente escudriñando y siendo sinceros, y aceptamos que en una área o en otra área o en muchas áreas, porque son muchas, estamos ahí manifestando la herencia, el lastre que nos fue transmitido de las generaciones pasadas. ¿Sí? Y se han convertido esas actitudes, esos lastres, nos han llevado a pobreza, a miseria, a escasez,
a carencia, a problemas, a pleitos familiares, nos han llevado a enfermedades, etcétera, ¿me entienden? Pero es porque son lastres arrastrados de nuestros antepasados, porque estamos viviendo creencias de ellos que fueron transmitidas a nosotros. Ellos creían que así debería de ser la forma de actuar, que deberíamos de ser, por ejemplo, hablando en el sentido de la soberbia y el orgullo, sentirnos más que los demás, ¿verdad? Hay personas que sienten más que los demás y lo transmiten a los hijos, y lo transmiten los hijos a los nietos, y después, por una o dos generaciones tal vez más o menos les vaya, pero después empieza a manifestar la destrucción. ¿Me explico? Y se empieza a ver, por eso es lo que yo le estoy diciendo. Y entonces la persona, pero si no conoce al Señor, ¿cómo va a identificar lo que le está sucediendo y de dónde viene eso? Entonces, por eso la gente que no sabe, no conoce todo esto, dicen, pero entonces, ¿por qué me viene todo esto? ¿Qué está pasando? No es otra cosa que viene transgeneracionalmente brincando de generación en generación. ¿Ok? Es el lastre. Es decir, lo carga ese lastre mi abuelo y se lo pasa y se lo pone arriba a mi papá, y mi papá me lo pone arriba a mí, y yo se lo pongo a mi nieto, y mi nieto a su hijo, y así se va. Van pasándose el lastre, el peso, la carga que está ahí. Precisamente para librarnos de ello vino Yeshua, para quitarnos esa carga, ese peso. ¿Sí? Ya no voy a ir a esos versículos que vimos ayer, ahí los buscan este video, los que quieran verlo, la primera parte, esta es la segunda parte. Yahweh dice la palabra, echa sobre Yahweh tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que echemos sobre Él nuestra carga. ¿Qué es esa carga? Es el lastre que venimos arrastrando de generación. Tenemos que despojarnos de ese lastre. Dice, echa, lánzale, aviéntale a Yahweh esas cargas. Porque esas cargas tú no las quieres, tú no quieres ser arrogante, tú no quieres ser peleonero, tú no quieres ser rebelde, tú no quieres nada de eso. A menos que lo quieras, pues ya no se puede hacer nada. Pero yo sé que todos queremos ser libres de esas cargas, porque es un peso que no se puede ni se debe de ir arrastrando ni cargando hasta el fin de los días de cada persona. No, Yahweh no quiere eso, ya lo vimos. No es la voluntad de Yahweh. Dice, yo no aflijo ni entristezco voluntariamente a los hijos de los hombres. No es mi voluntad entristecerlos, no es mi voluntad que les vaya mal, no es mi voluntad que estén pobres, no es mi voluntad que estén enfermos, no es mi voluntad que se destruyan los matrimonios, no es mi voluntad que los hijos se pierdan. No es mi voluntad. ¿Por qué? Porque si Él creó al ser humano, fue porque Él quería derramar en el ser humano toda su bondad, toda su benignidad, todo su amor. Esa es la verdad. Y entonces, ¿pero por qué no podemos recibir toda esa benignidad, esa bondad, ese amor, esa prosperidad, esa paz, todo eso? Porque hay lastres que venimos arrastrando, cargándolo. A veces es tan grande la cantidad de lastre, de peso, que ya no podemos ni sostenerlo. Cuando es un peso que llevamos en los hombros, caminamos muy lentamente y a veces retrocedemos y a veces nos estancamos paralizados porque ya no podemos dar un paso más. Pero hay momentos en que ese lastre, ese peso es tan grande que ya no podemos soportar, empiezan a temblar las piernas espiritualmente, estoy hablando, emocionalmente empiezan a temblar. Las bases, los fundamentos, ¿me está entendiendo? Emocionalmente, psicológicamente. Y empieza de tal manera que se empieza la persona, ya no puede sostener ese peso, ya no puede con tanto peso y se derrumba y el peso encima.
y le cae encima y lo aplasta. Y ahí está tirado con el peso encima, no se puede mover, herido. Y necesita ayuda. Pero esa ayuda debió haberla pedido desde antes. Pero aún ya caída la persona, aún ya con el peso encima, si le clama al Eterno, el Eterno es bueno. Él es bueno. Él es misericordioso, compasivo, piadoso. Y Él dice, bueno, me clamaste, me llamaste, aquí estoy. ¿Quieres que te liberte? ¿Quieres que te redima? ¿Quieres que te salve y te levante y te fortalezca? ¿Quieres que te libre de ese peso, de esa carga? Échala sobre mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso, ese lastre, esas actitudes son contrarias a la Torá y se convierten en pecado. Eso es lo que llamamos pecado, todo lo que es contrario a la palabra. Eso es maldad, eso es iniquidad, eso es rebelión, transgresión, todo aquello que va en contra de lo que le agrada al Eterno. Escrito está. El orgullo, la rebeldía, la soberbia, la independencia del Señor, independizarse de Él, las actitudes de arrogancia, ¿verdad? Menosprecio a las personas, todo eso. Pero la misma persona a veces dice, pero es que yo no lo quería hacer. Pues no lo querías hacer, pero se activó porque tú la traías de generaciones, ahí lo traes integrado el código y se activa de vez en vez. Hay que quitar eso. Es una carga que traes de ahí. Algunos la traen en la conciencia, otros la traen en la subconsciencia, pero otros la traen inconscientemente. En esas áreas de la mente, del alma. ¿Sí? En la conciencia, en la subconsciencia o en la inconsciencia. ¿Sí? Entonces, esa carga de pecados, esa carga los pecados son cargas, ¿me está entendiendo? Y de ellos nos debemos de despojar. Para eso se suplió la solución, fue suplida por Yeshua la solución. Su muerte en el madero a nuestro favor, para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, rebelión y transgresión. Entonces, pero la gente en el orgullo, en la altivez, en la prepotencia, en la arrogancia, no queremos despojarnos de ello. Queremos seguirlo cargando, no nos gusta humillarnos, no nos gusta ser corregidos. ¿Me está entendiendo? La Torá es corrección. La palabra es corrección. Es una enseñanza, pero para corregir. Si fuéramos perfectos, pues entonces no necesitamos la Torá, no necesitamos que nos corrija el Eterno. Pero nos corrige porque somos imperfectos y eso es lo que tenemos que nosotros entender y reconocer, que somos imperfectos y por eso el Señor nos habla así para corregirnos. No hay ningún problema. Nada más aceptarlo humildemente. Al humilde el Señor lo exalta y al que se exalta lo humilla. En otras palabras, el humilde se despoja de la carga y el soberbio pues es aplastado con la carga. Pero Yahweh no quiere que nadie sea aplastado, no quiere que nadie desfallezca, desmaye, que quede ahí a la mitad del camino, que quede con el peso ahí encima de él. Ese peso es el lastre. Hay lastres que adquirimos nosotros mismos por nuestros propios pensamientos, palabras, obras, actitudes, etcétera. Pero hay lastres que fueron inconscientemente recibidos, que ni cuenta nos dimos y que fueron transmitidos de nuestros antecesores, de nuestros ancestros. Ahora vamos a entender que Yahweh aquí en su palabra siempre nos da la solución para que ese lastre sea quitado de nuestras vidas. Es un peso. La misma palabra dice, despojémonos de ese peso, de ese lastre que nos impide seguir adelante. Y la gente está con eso en la vida y nunca pueden salir de ahí, y nunca pueden salir. Y se preguntan y le preguntan al Eterno, ¿por qué yo no puedo salir de esto, Señor? ¿Qué es lo que
que me está pasando, qué es lo que está sucediendo. Ya me arrepentí, ya le pedí perdón. Si ya pidió perdón y se arrepintió sinceramente, dice, ¿por qué? Bueno, pues es que traes arrastrando lastres. No los cometiste tú, pero se transfirieron a ti. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos ahorita va a afectar las generaciones venideras. ¿Me explico? Si yo ahorita decido de corazón, decido terminar y despojarme de ese lastre, de esas cargas, de ese pesado peso de negatividad, de maldad, si yo decido entregárselo al Señor y empezar yo voluntariamente, sinceramente, a corregirme a través de la Torá, a obedecer la Torá, ese lastre ya, ese lastre de maldad, ese lastre, ese peso, esas cargas pesadas, ya no van a ser esas cargas enviadas a mis hijos, ya no van a pasar a mi descendencia. ¿Por qué? Porque ahora yo ya me despojé de esas cargas. Va a decidirse en este momento, cuando usted oye esta palabra, cuando usted le está hablando el Señor, va usted a decidir si quiere seguir que esas cargas sigan a sus hijos o no. Si quiere que esas cargas las sigan cargando sus hijos y sus nietos. Entonces, yo imagino que nadie quiere, pero pues si la persona no se quiere corregir y someter, pues va a seguir. No hay duda. Entonces, todo esto es una grande bendición, la Torá, que nuestro Padre nos enseñe esto, porque Él anhela que sus hijos sean libres de esas cargas. Por eso Él mismo nos invita en su palabra y nos dice, a través del Salmo 55, echa sobre Yahweh tus cargas. Es decir, échame las cargas que traes, no son tuyas. Yo sé que no las quieres, pues ¿quién va a querer estar con esas cargas? Pero yo no te las voy a arrebatar ni te las voy a quitar sin tu voluntad, sin que tú lo decidas. ¿Sí? Sin que tú me digas, Yahweh, aquí dejo estas cargas. Esto me es un peso para mi vida, este orgullo, esta hipocresía, esta mentira, esta arrogancia, ya no la quiero yo. Si fue transmitida de mis padres, te pido perdón si ellos cometieron eso. Y lo hicieron también en ignorancia, pues fue transmitida, pero ahora yo ya sé que vino a mi vida y por eso hay reacciones así, yo reacciono y no me doy cuenta, perdóname, me arrepiento, Señor, y vuelvo a ti. ¿Me explico? Eso es. El Señor siempre da la salida, porque esas cargas no dejan crecer. ¿Sí? Si usted pone a un niño, escuche bien, si usted pone a un niño a andar desde niño con cargas arriba, ¿verdad? Usted ha visto, es triste esa situación, pero en los ejidos, en los ranchos, allá donde hay pobreza y miseria, los niños pequeñitos llevan cargas pesadas, leña para hacer el fuego, acarrean bultos grandes de manojos de vegetales, hierbas, siendo niños pequeños. Usted sí se ha fijado que esos niños no crecen mucho. ¿Se ha fijado? Es gente muy bajita, hablando en lo físico. Y aparte, como están muy pequeños para tanto peso, a veces las piernas se les van torciendo. Sí, y es triste y lamentable ver eso. Pero tengo que usar este símil, tengo que usar esta analogía para dar a entender que la persona que trae esas cargas no puede crecer, no se desarrolla, no le crecen su cuerpo, su espíritu, su alma, no le crece. ¿Por qué? Porque trae eso, no le va a dejar crecer el orgullo, no le va a dejar crecer la soberbia, la altivez, la arrogancia, ¿me está entendiendo? No le van a dejar crecer las mentiras, los engaños, no le va a dejar crecer todo ese lastre que viene arrastrando la gente. Y no avanzan, y ¿por qué no avanzan? Y quieren caminar y no avanzan, no se dan cuenta
El peso que llega aquí y aparte el peso de las cadenas, ¿verdad? Están ahí arrastrando y no pueden avanzar porque son unas cadenas pesadísimas como las que les ponen a los barcos para las anclas. Estoy haciendo también una analogía, un símil. ¿Sí? Entonces, y es muy triste ver que la gente permanece en esta situación hasta que se mueren. ¿Sí? Personas grandes, personas adultas, hombres ya que ya deberían comportarse como hombres, como mujeres, estoy hablando en el Señor, ¿verdad? Maduros, maduras. ¿Sí? Y es triste ver que hasta que siguen siendo como niños. Pero Yahweh quiere que todo el mundo crezca. El conocimiento en sí mismo no te hace crecer, lo que te hace crecer es la humildad, la mansedumbre a la palabra, eso es lo que hace crecer. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que hace crecer. Eso es porque si yo decido de corazón ser humilde, yo, usted, todo, cualquier persona decide de corazón ser humilde y ser manso, someterse, es decir, aceptar el yugo de la palabra, no rebelarse contra la palabra. Entonces esa persona es alguien que va creciendo espiritualmente, va a crecer mucho. ¿Sí? Bueno, entonces, con este entendimiento del lastre, que es el pecado y la maldad, que son las actitudes que tenemos, que hemos cometido nosotros conscientemente, pero que también viene inconscientemente de generación en generación, esos lastres, es decir, esas actitudes de nuestros antepasados, esas emociones de nuestros antepasados, esa genética de nuestros antepasados, esa manera de comportarse de nuestros antepasados, negativa, mala, eso es el lastre que venimos arrastrando y eso es lo que está conformando y va conformando nuestra vida aquí. Por eso reaccionamos de esa manera y no nos damos cuenta porque no estamos llevando nuestra propia identidad, sino que estamos accionando, actuando con las diferentes actitudes y personalidades de lo que captamos, de lo que se nos enseñó, de la manera de comportarse y aún genéticamente lo que adquirimos de nuestros antepasados. Y entonces, pues es un lastre que no nos deja avanzar. Usted se puede dar cuenta. Entonces, la manera de identificar estos lastres es ver nuestra vida. Y hay manera de modificar el ADN espiritual, el ADN emocional, el ADN físico, el ADN económico, el ADN matrimonial, el ADN familiar. Y todo está en la Torah, cómo hacerlo. Aquí vamos a verlo y vamos a ver el Salmo 130. Váyase usted a ver el Salmo 130. Dice así la palabra, para ir viendo qué hacer para nosotros ser libres. ¿Ok? Es decir, con la libertad que da el Señor, con la libertad que da el Eterno, Él nos dice cómo ser libres. ¿Libres de qué? Pues libres del peso que tenemos. El Salmo 130. Bueno, pero antes de ir al Salmo 130, voy a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12 dice así el versículo 1. Fíjense, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese lo que está diciendo el libro de Hebreos, el versículo 1, lo que nos está hablando el Señor a través de su palabra. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Y luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. ¿Qué es despojémonos? Echen la carga, quítensela, échensela a Yahweh, láncensela a Yahweh, vayan con Yahweh y échenle esa carga a Él. Él les está diciendo, echa la carga sobre mí. Tú ya no tienes por qué llevarla. Entonces, despojémonos de todo peso, dice, todo peso. Dice, y del pecado que nos asedia. ¿Qué es el pecado que nos asedia? ¿Sabes qué es asediar? Asediar es poner un cerco, como cuando van a conquistar una ciudad, ¿verdad? Que la rodean y no dejan salir ni entrar a nadie, para que los que están adentro estén ahí estancados y se mueran de hambre, se mueran de sed, y poderles robar todos sus bienes, saquearlos y conquistar esa ciudad. Es lo que quiere hacer el enemigo. Y como el enemigo obra a través de las mentes de las personas, de las almas de las personas, pues así se va conformando la vida de las personas y se hace una conducta ya, vamos a llamarle patológica, ¿sí? Enfermiza, ya una conducta rutinaria, y la gente la ve normal, pero no, eso no es normal. Tenemos que darnos cuenta que fue transmitida por nuestros ancestros, que también fueron engañados por el enemigo. Pero ya con el conocimiento de la Torá, el Señor dice, despojémonos de todo peso, echa sobre mí tu carga, yo te voy a sustentar, dice el Eterno, no te voy a dejar caído para siempre si tú eres justo. ¿Sí? Porque los justos también caen, pero no caen porque sean justos, caen porque a veces hay ignorancia de este conocimiento. No saben qué les está pasando, por qué les vino esto, por qué les vino aquello, por qué la pobreza, por qué la enfermedad, por qué la destrucción, por qué esto y aquello. No saben, aunque son justos, andan buscando al Señor, pero están en ignorancia de esto. E ignoran que todo eso fue transmitido, mucho de ello. Mucho, gran parte del 100%, el 90 y tantos por ciento fue transmitido de herencia. Y entonces, dice Yahweh, yo estoy viendo lo que tú tienes, pues despójate de ese peso. Te estoy viendo, hijo, te estoy viendo, hija, que tú andas en la vida, cargando ese peso. Yo te hablo, yo te estoy diciendo, yo no quiero que lo cargues para que tú puedas ser libre y recibir toda mi bendición. Pero tú quieres seguir con ese peso. Sé manso y humilde de corazón como yo, dice Yeshua. Despójate de eso, dice. Échamelo, aviéntamelo a mí, yo me encargo de deshacerlo, de quitarlo, echarlo fuera a lo profundo del mar y no me acuerdo de ello. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que despojarnos de todo peso, toda carga, no es nuestra. Y del pecado que nos asedia, hay que estar atentos. ¿Qué es el pecado que nos asedia? Recuerden que cuando se molestó Caín con Abel, porque el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó con agrado la ofrenda de Caín. Se molestó Caín y se le puso su semblante molesto, enojado, triste y a la vez molesto. Enojado, le dio coraje. Entonces Yahweh le dijo, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te pones así triste, enojado? Si bien hicieres, tendrás recompensa, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. En otras palabras, el pecado está asediando, está alrededor de tu vida. El pecado quiere que tú seas atrapado y vayas cargando con él. ¿Me explico? Quiere entrar el pecado para que tú cargues con él, no lo dejes entrar. Hay que ser humildes y mansos, hay que aceptar corrección. ¿Amén? Dice luego, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Pero ¿cómo puedo correr yo con un peso encima? Con un peso pesado. Por eso dice primero Pablo, despójense primero. No pueden correr, no pueden avanzar, no pueden llegar a la meta si no se despojan de ello,
de ese peso de pecado, de maldad, y aparte de esas generaciones que genéticamente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, psicológicamente fueron transmitidas a nosotros, aún en ignorancia, inconscientemente. Entonces, y ya cuando estemos despojados y le hemos entregado nuestra carga a Yahweh, verdaderamente podemos correr con paciencia. Es decir, paciencia quiere decir ahí ser perseverante. ¿Sí? Es decir, perseverar en el camino, corriendo, pero perseverando hasta la meta, ¿verdad? Sí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida es una carrera, hermanos. Pero la carrera no se puede correr con un grande peso porque nos quedamos a la mitad del camino. O no avanzamos. O definitivamente perdemos las fuerzas y el peso nos aplasta. Cae sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un corredor de la vida en el Señor? Despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Bien, entendido esto, vámonos al Salmo 130 para ver cómo Yahweh nos liberta de todo esto. Miren qué cosa tan linda y tan preciosa, porque Yahweh siempre nos dice la causa, pero nos da también la solución. Nos dice, esta es la causa, miren, esta es la consecuencia, pero yo soy la solución. Bendito el Eterno. Salmo 130. Vamos a estudiar este salmo, ¿verdad? Porque no nada más lo tenemos que leer, lo tenemos que estudiar. Tenemos que sacar la sustancia espiritual, el alimento verdadero para nuestras almas. Hago una pausa. ¿Ya está? Ya. Okay. Bien, entonces el alimento espiritual está escondido en lo profundo de la Torá de la palabra, en la revelación intrínseca que viene en cada palabra del Eterno. ¿Sí? Dice la palabra del Salmo 130, vamos a estudiarlo rápidamente. De lo profundo, oh Yahweh, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, o sea, Yahweh, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón.
para que seas reverenciado. Esperé yo a Yahweh, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Yahweh, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Yahweh, porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Qué poderoso y precioso salmo de una grande esperanza para todos aquellos que hemos estado o aquellos que siguen estando cargando este pesado peso, este lastre en sus vidas que no los deja crecer, que no los deja avanzar, que no los deja correr, que los tiene estancados, que los tiene retenidos, que los tiene aplastados, es decir, oprimidos. Entonces, pero es un salmo precioso para libertar. Aquí vamos a aprenderlo ya, vamos a sacar esa revelación para edificación y libertad, liberación de nuestras vidas. De lo profundo, oh Yahweh, a ti clamo. De lo profundo, oh Yahweh, a ti clamo. ¿Qué es lo profundo? Miren, voy a ponerles un ejemplo. Con un ser humano, ¿verdad? Vamos a entender esto. Primero, lo profundo quiere decir lo que está más adentro. Lo intermedio, pues es la mitad. Ajá. Y lo de mero arriba es lo exterior. ¿Sí? Hay exterior, hay intermedio y hay lo profundo. Ajá. Imagínese usted en un hoyo profundo. Usted ve el hoyo por arriba, ve el exterior, ¿verdad? Ese hoyo a la mitad es de intermedio y hasta lo profundo, hasta donde termina ese hoyo, ese es lo profundo, la profundidad que tiene. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de explicación para entender lo que nos está diciendo aquí el Eterno. De lo profundo, ¿qué es lo profundo en un ser humano? Es el espíritu. ¿Qué es lo intermedio? Es el alma. ¿Y qué es lo exterior? Es este cuerpo físico. ¿Sí? El cuerpo es lo exterior, el alma es lo que está en lo intermedio, pero el espíritu es lo que está en la profundidad. Entonces él está diciendo, de lo profundo, Yahweh, a ti clamo. Es decir, a ti te llamo. Clamar quiere decir llamar por nombre. Escuche, le clama por nombre. Conocemos ese nombre, Yud, He, Waw, He, Yahweh. Le clamamos al Padre en el nombre de Yeshua, para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, empiece a ejecutar la conexión con el Eterno. ¿Me explico? Espíritu con espíritu. Entonces, de lo profundo, es decir, desde mi espíritu, de la parte más interior de mi ser, que es el espíritu, no te estoy clamando con el alma nada más, no te estoy clamando con mi cuerpo, estoy clamando desde lo profundo, desde mi interior. ¿Y qué es el interior? Ahora vamos a conocer más profundidad aquí. Hablando de profundidad, recuerde que nosotros tenemos conciencia, subconsciencia e inconsciencia. La conciencia es lo exterior, la subconsciencia es lo intermedio y la inconsciencia es lo profundo. Para yo poder ser libre de muchas cosas que han venido a mi vida, lastres que yo no quiero hacer, que yo no quiero tener, que yo no quiero comportarme de esta manera, que yo no quiero sentir miedo, que yo no quiero ser de una manera que no conviene, que quedaron ahí en lo más profundo, heridas del alma en lo más profundo. ¿Sí? En el espíritu. La Biblia habla del espíritu herido, del espíritu afligido,
del espíritu triste, del espíritu angustiado. ¿Sí? Entonces, clamamos ¿desde dónde? Desde el espíritu, desde lo profundo, es lo que está diciendo aquí. No te estoy hablando nada más con mi mente, no te estoy hablando nada más con mi boca, con mi cuerpo físico, ni con mi alma, con mi mente, te estoy hablando desde el espíritu, porque sé que tú eres espíritu, y estoy buscando tu espíritu, te estoy buscando a ti en la esencia divina, y te clamo así porque desde mi interior es donde está el asunto, es donde estoy enfermo, es donde estoy herido, es donde estoy angustiado, es donde está el caos, es donde yo no sé qué está pasando, pero yo te amo desde lo profundo, con un clamor te llamo a ti para que me ayudes, que me libertes de todo esto. Yo no quiero ser así, soberbio, altivo, mentiroso, egoísta. Yo no quiero ser así, esa no es mi naturaleza, tú me creaste limpio. Soy un alma que vino aquí, un alma limpia, aquí. Entonces, pero yo al llegar aquí fui adquiriendo todos estos hábitos y quedaron en mi inconsciente, en mi subconsciente. Pero yo te hablo desde lo profundo. Quita todos esos miedos, quita todos esos prejuicios, quita todas esas emociones internas en lo más interno del espíritu. ¿Me está entendiendo? Te estoy clamando desde ahí. Es un espíritu que está angustiado, adolorido, Señor. Aquí nos da el Señor la clave para ser libre de esos lastres que nos fueron transmitidos. Porque nos fueron transmitidos sentimientos egoístas, nos fueron transmitidas emociones de odio, de coraje, de resentimiento, y la gente no sabe por qué de repente siente esas cosas. Y dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Pues es que son cosas profundas que están exteriorizándose. Y entonces por eso le dice, yo te clamo desde donde está la raíz, desde ahí está, en el espíritu, en lo espiritual. Desde el inconsciente te estoy clamando, ¿me está entendiendo? Yo conscientemente te estoy clamando desde el inconsciente, que te estoy diciendo que ahí en el inconsciente hay cosas que yo no quiero hacer. Es más, yo no deseo ser malo, yo no deseo ser egoísta, yo no deseo ser codicioso, yo no deseo ser peleonero, yo no deseo nada de esto. Entonces, ¿por qué reacciono así? Porque en el inconsciente quedaron la memoria genética ahí. ¿Me explico? Pero como está muy profundo, el alma no lo puede escudriñar. ¿Me está entendiendo? No puede entrar hasta allá. Es decir, el subconsciente no puede entrar hasta allá. El consciente, o sea, conscientemente no puede entrar hasta el inconsciente. ¿Quién puede entrar hasta el inconsciente? El Espíritu del Señor. Porque dice, ¿quién conoce las cosas del Espíritu del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Entonces tiene que ser una conexión espíritu del hombre con el Espíritu del Señor. Ajá. Y verá usted el cambio. Va a haber un cambio radical. Aquí nos está diciendo el Señor, porque esta palabra espiritual, ¿me está entendiendo? Es poderosa, es energía aplicada de lo alto a la situación. Cuando tú le clamas, cuando tú le llamas desde lo profundo. Por eso Yahweh siempre decía, al humilde y al contrito de corazón, es decir, desde el interior del espíritu, no lo desprecies. Apenas vamos en el primer versículo. Fíjense el segundo. El versículo 2 dice, Adonai, o sea, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Fíjese, el entendimiento de esta enseñanza, el sentido es que estén atentos, es literalmente que le hagas así, con la palma de la mano, un hueco para tener más alcance de oír lo que se te va a decir, ¿verdad? Cuando queremos oír algo y no alcanzamos a escuchar, hacemos esto. Le está diciendo prácticamente, es un simbolismo, ¿verdad? De lo que le está diciendo al Señor, a Yahweh le está diciendo,
Señor, para la oreja. ¿Sí? Amplifica tu oído para escuchar mi voz. Cuando a ti te clamo, porque no te estoy clamando superfluamente, te estoy clamando desde el interior, Señor. Te estoy clamando porque estoy en aflicción. Quiero ser libre de estos lastres. Quiero ser libre de estas cargas. Quiero ser libre de estos pesos. Tienes que hacer eso. Derramar tu corazón desde el Espíritu delante del Eterno. Llévale a Él tus cargas. Él te va a sustentar. Porque Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Dice el versículo 3. Ya, que quiere decir Yahweh. Quiero decirles una cosa. Este nombre, aquí está en español ya. En hebreo es la Yud y la Hei, que se pronuncia ya. ¿Okay? Aquí en español lo ponen como ja, con una J, no es con una J. Es una Yud y una Hei, es decir, suena ya. ¿Ok? Entonces quiere decir ya. Este nombre, ¿por qué está este nombre aquí? ¿Por qué está este nombre aquí? Escuchen. Este nombre está aquí porque son las dos primeras letras del nombre Elohim. Digo Yahweh, el nombre Yahweh, Yud, He, Waw, He. Las dos primeras letras. Entonces por eso dice ya. Claro que se refiere a Yahweh, pero ¿por qué estas dos letras? Porque este es el nombre más poderoso que hay, estas dos letras. Es el principal poder que hay para toda situación. Ya. Ya, Yahweh, ya. Entonces por eso le está clamando usted allá. Por eso le dice, le clamo. Clamar aquí quiere decir llamar por nombre. Y por eso aquí le dice, ya. Y cuando le dice ese nombre, el mismo universo reconoce ese nombre. Fluye una energía poderosa. Ya. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adonai, quién, oh Señor, podrá mantenerse? En otras palabras, si tú guardas esos pecados en tu memoria para siempre, ¿quién va a poder estar de pie delante de ti? Fíjense la oración. ¿Quién va a estar delante de ti? Si tú guardas el recuerdo del pecado para siempre, pues nadie se te va a poder acercar, nadie va a poder venir a orar, nadie. Entonces le dice eso, ya. Si mirares a los pecados, es decir, si estuvieres siempre observando, siempre mirando mis pecados, siempre acordándote de ellos, dice, ¿quién podrá mantenerse, oh Señor? ¿Quién podrá estar en pie delante de ti? Nadie. Y luego le dice en el versículo 4, por eso le está diciendo eso, le dice en el 4, pero en ti hay perdón. O sea, cuando hay perdón quiere decir que fueron borrados los pecados. Ya no están más. Ya no están más. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, al ver que tú nos perdonas, te respetamos, te agradecemos y te reverenciamos por esa misericordia, esa compasión y esa piedad tan grande. Versículo 5. Esperé yo a Yahweh. Aquí ya nombra todo su nombre. Esperé yo a Yahweh. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Dice, esperé yo a Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? También significa esperé yo en Yahweh. Es decir, manteniéndome firme en su presencia. No quiere decir que voy a estar ahí nada más sin hacer nada, esperando nada más a ver cuándo me responde el Señor, sin yo orar,
sin yo leer, sin yo seguir al Señor, no. Esperar es un estado de que usted está atento, estamos atentos, amén. Pero seguimos en nuestra vida en el Señor, ¿verdad? Consagrados a Él, y entonces tenemos a la misma vez esa expectativa de esperar. ¿Por qué dice esperar? Estoy esperando ver la manifestación del perdón, porque le voy a decir una cosa es el perdón, pero otra cosa es la manifestación de que ya me perdonó. Dice, esperé yo a Yahweh, esperó mi alma. Aquí, alma en hebreo, para esta parte en especial, en este versículo, se está refiriendo al nefesh. Es decir, a el alma que está integrada al cuerpo físico y a los órganos, ¿verdad? Que está unida directamente también, porque es la misma alma, con Neshama, que es el alma intelectual, que es el alma del raciocinio, que es el alma del entendimiento y la comprensión. Es decir, es la Neshama. Y el Nefesh es también un alma que tiene cierta inteligencia, aparte de la Neshama, que está distribuida porque está conectada con Neshama. El Nefesh está distribuida el alma en los órganos del cuerpo físico, en todo, en la sangre, en todo. ¿Ok? De ahí parte de la sangre hacia todos los órganos del cuerpo físico, al cuerpo físico. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque usted va a entender. Dice, esperé yo a Yahweh, esperó mi nefesh, mi alma. O sea, el alma inteligente que tengo distribuido en mi cuerpo físico está esperando a Yahweh. ¿Por qué está esperando? Porque mi cuerpo está resintiendo el peso de esas cargas emocionales, de esas cargas espirituales, de esas cargas psicológicas, de esas cargas que vinieron de mis antepasados, de esas herencias genéticas. ¿Me está entendiendo? Mi cuerpo, mi nefesh lo está resintiendo ahora. Por eso le dice, esperó mi alma, mi nefesh. Te estoy esperando que me liberte. Porque lo que siente el alma, las emociones, los sentimientos, si son malos, negativos, ese lastre se va a manifestar en nefesh, en el cuerpo físico, en los órganos. ¿Entendimos? Bueno. Dice, en su palabra he esperado. Ya me está diciendo, no nada más que yo esté ahí de flojo, sin hacer nada, sin orar, sin leer, y voy a estar esperando. No, vamos a estar esperando en su palabra. Dice, en su palabra he esperado. Es decir, todo lo que me va a dar Él, lo que me va a decir, la liberación que me va a dar, la libertad, me lo va a revelar a través de su palabra. Estoy esperando en su palabra. Estoy esperando en la Torá. Estoy leyendo. Él me va a hablar. Él me está hablando a través de su palabra. Él me está hablando a través de un mensaje. Él me está hablando a través de una alabanza. ¿Ok? Él me está hablando a través de algo. De su palabra, de su palabra. En su palabra esperé. Hay que estar esperando la respuesta para poder ver manifestada en nosotros la libertad. Entonces dice, en su palabra he esperado. O sea, es perseverante, ¿verdad? Está paciente, perseverante en la palabra. Mi alma espera a Yahweh. Otra vez dice, mi nefesh espera a Yahweh. ¿Por qué? Porque se le había transmitido a su nefesh esas herencias negativas, esas cargas, ese lastre. El cuerpo quería fornicar, el cuerpo quería adulterar, el cuerpo quiere hacer cosas que no convienen, la carne quiere hacer cosas malas, la carne quiere desenfrenarse, y aparte la carne, transferencias de enfermedades. Por eso la nefesh está esperando, dice, estoy esperando la libertad, la liberación, pero no me va a llegar, prácticamente está diciendo, hasta que
Yahweh me manifieste que me ha perdonado los pecados. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que ya nos perdonó? Aquí vamos a seguir leyendo. Mi alma espera a Yahweh. Dice, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. O sea, un centinela, un vigilante es lo mismo, es alguien que está de guardia, que está velando. ¿Sí? Como los centinelas que en la noche velan. ¿Por qué se ponen los centinelas en la noche? Porque la noche representa la oscuridad, representa el caos, representa el ataque, representa lo malo. ¿Sí? Representa el Sitra Hará, el lado oscuro, lo malo, los malignos. Entonces, representa el caos en la vida de la persona, representa el lastre que viene arrastrando. Entonces, este centinela, que es la persona, esta alma es como si fuera un centinela que está esperando a Yahweh. Sí, está esperando ver venir la liberación del Eterno. Es decir, ver manifestada en su vida, ver manifestado el perdón. Ahora, ¿cómo se manifiesta el perdón? El perdón, tú te vas a dar cuenta cuando Yahweh te perdonó. Primero, sientes un alivio y una paz en tu corazón, se te quita el desasosiego, se te quita la intranquilidad, ¿sí? Se te va quitando, si tú te das cuenta, la preocupación, empiezas a sentir una seguridad en Él. ¿Y qué está diciendo que está esperando a Yahweh? Es decir, estoy esperando que venga a mi encuentro. Eso significa aquí, estoy esperando que venga, es decir, que venga, quiere decir que venga a mi encuentro. Estoy esperando. Cuando Él venga a mi encuentro, yo me voy a dar cuenta que ya me perdonó. ¿Amén? ¿Y cómo? Ahorita le voy a decir cómo. Versículo 7. Y el día dice, más que los vigilantes a la mañana, más que los centinelas a la mañana. ¿Por qué a la mañana? ¿Por qué están esperando los centinelas que lleguen en la mañana? Para que llegue la luz. Exacto, para que llegue la luz. Y la luz representa para que llegue la misericordia, para que llegue el gesed, la bondad, la gracia, el favor de Yahweh. Que pase la noche, ¿me entiendes? Que pase la oscuridad, que pase el caos, que se quite esa carga, que se quite ese lastre que vengo cargando. Estoy esperando a Yahweh. Y un ejemplo de cómo se manifiesta Yahweh es que empiezo a vislumbrar el alba. Está llegando la mañana, el vigilante, el que está vigilando, es decir, el que está orando, esperando en la Torá, en la palabra, en oración, es como aquel vigilante que está esperando ansiosamente ver el alba, para que pase la noche, para que pase el caos, para que pasen los lastres, para que se quiten las cargas, para que se quite la pobreza, la miseria, la enfermedad, la destrucción, la ruina, el fracaso, la derrota. Eso es la oscuridad. Y así está el centinela, ¿verdad? Tenemos que ser como centinelas, como vigilantes. En hebreo es shamar, es decir, uno que está aguardando, esperando, está observando, está alerta. Está esperando a Yahweh que venga a su encuentro para que le muestre y le revele y le manifieste el perdón, pero manifestado en una acción positiva y de bendición a su favor. Tú te vas a dar cuenta cuando has sido perdonado, que empiezas a vislumbrar los primeros rayos del alba, la primera claridad. Empiezas a ver señales. Si eras pobre y no podías conseguir trabajo y estabas batallando, empiezas a ver que se te abren las puertas de bendición para conseguir un trabajo. Empieza el Señor a hacer interconexiones personales de personas para que a ti te favorezcan. Y a medida que va avanzando el día tras día, a medida que va entrando más la mañana, empieza a resplandecer más el sol. Se empieza a ver más claridad, se empieza a ver mejor.
se te va la ignorancia, se te va la incredulidad, se te va la duda, se te va todo eso que te estorbaba, que eran lastres que te habían transmitido de generación en generación, porque estaba todo apartado de la Torah, de la verdad. Es como si anduviera uno en la noche, pero la luz es la Torah, es la verdad. Y entonces las tinieblas se empiezan a disipar, la oscuridad se empieza a disipar y siempre va a prevalecer la luz. Entonces la mañana empieza a amanecer y empiezas a ver que más y más se te abren las puertas, empiezas a ver que día tras día llega otra bendición, más paz, más tranquilidad, más alegría, más gozo, más felicidad. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Versículo 7. Espere Israel a Yahweh. Es decir, ahora le habla en general. No nada más yo. Todos esperen a Israel. ¿Sí? Esperen el perdón. Búsquenlo. Arrepiéntanse. Humíllense. Para que les sean quitadas estas cargas. Ya no las lleves tú. Échalas sobre Yahweh. Luego dice, espere Israel a Yahweh. ¿Por qué? Porque en Yahweh hay misericordia, en Yahweh hay gesed. Es bondad, quiere decir benignidad, benevolencia, gracia, favor. Y luego dice, y abundante redención con él. La palabra que utiliza, abundante, redención con él. Por eso lo estaba esperando, lo estamos esperando en oración, en lectura de la palabra, con humildad, con mansedumbre, esperando la corrección, sometidos a él, ¿verdad? Entonces, llega Yahweh y con abundante redención con él. ¿Por qué dice abundante? Porque era mucha la carga, abundaba el pecado, la maldad, todos esos lastres que se fueron de generación en generación de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿verdad? Toda esa carga que se acumuló, pues eran muchas. Mucho peso. Para quitar ese peso se necesita abundante. Porque abundante es ese lastre que está ahí, ese peso. Entonces, por eso él dice, y abundante redención. ¿Qué quiere decir redención? Aquí la palabra literalmente redención es liberación. Fíjese la palabra. Liberación, es decir, hacer libre, rescatarte. Pero primero para rescatarte, para hacerte libre, te tiene que liberar. ¿Y de qué te va a liberar? De la carga, del peso, de pecado, de maldad, de iniquidad, de rebelión, de transgresión que tú cometiste, que cometieron tus antepasados y que ahora esas consecuencias de las maldades que ellos hicieron están viniendo sobre nosotros. Vamos a poner ejemplos para poder entender esto. Mi abuelo o mi abuela fue un defraudador, por ejemplo. ¿Sí? Se hizo rico, se hizo próspero, estafando, haciendo negocios chuecos, y hasta a lo mejor a la primera generación no sucedió nada, ni a la segunda, pero a lo mejor a la tercera o a la cuarta generación, aunque puede ser en la segunda, se va a manifestar ahora que la pobreza, la miseria, la escasez. ¿Por qué? Porque como no se pagó el precio para ser libres de esos pecados y esas maldades siguen. Los pecados que cometió la persona no se le cargan al que está viviendo en la actualidad. A la descendencia no se le cargan los pecados, se le carga la maldad, es decir, las consecuencias que cometieron, los actos que cometieron, los efectos de esos actos. Entonces el Señor nos dice, tú no tienes por qué llevarlos esos, aunque no conozcas lo que cometieron ellos, pero si estás viendo que la evidencia de lo que te está pasando en tu vida es porque algo se cometió en tu familia anteriormente, tú lo que tienes que hacer es pedir perdón,
por todas esas cargas. Y entonces, y pídeme abundante, como dice aquí, abundancia de redención, abundancia de liberación. Te tiene que liberar de enfermedades, te tiene que liberar de pobreza, te tiene que liberar de derrota, te tiene que liberar de fracaso, te tiene que liberar de ruina, te tiene que liberar de destrucción de matrimonios, te tiene que liberar de destrucción de tus hijos, te tiene que liberar de las cadenas y de las ataduras pesadas que no te dejan avanzar. Pero tú eres, dice Yahweh, tú debes decidir echarme la carga, tú debes de venir conmigo. Tú debes de venir a mí. ¿Y dónde es que tienen que venir? ¿Dónde va a entender la gente? En una congregación, en un ministerio, donde se les enseñe. Porque a veces no solamente la persona puede ser liberada ella misma, necesita ayuda de alguien, de una autoridad, necesita ayuda de alguien que conozca cómo orar en cierta específica situación, porque a veces son herencias espirituales. Espíritus malignos, energías malas, que tiene que venir alguien que conozca para poder expulsar de la vida de la persona estos espíritus. ¿Me explico? Son espíritus, son emociones, son sentimientos, son actitudes, son actos, son hechos cometidos malos, son cargas que se vinieron añadiendo a la persona, arrastrando ese lastre. Y en la actualidad la gente no sabe por qué le sucede todo, pero hay razones, hay motivos, hay causas, hay orígenes, y el origen es los antecesores, las generaciones pasadas. ¿Entienden? Que también ellos a su vez se les transmitió todo esto, y así, generación a generación. Luego dice, entonces vimos que abundante redención con él, abundante redención, es decir, para él no hay límite para liberar a la persona. De cualquier cantidad, si es el peso de pecado muy grande, les voy a decir, uno de los pesos más grandes que podemos ver en la Torá es participar en homicidios o en asesinatos, que es ya la vida de una persona. Sin embargo, tenemos ejemplos de la Torá, donde Yahweh ha perdonado a siervos que participaron, como Pablo, el apóstol Pablo, cuando estaba en ignorancia, en incredulidad, también había sido afectado por estas creencias erróneas que habían transmitido de generación en generación. ¿Sí? Y entonces él, en su celo por esas creencias que le habían sido inculcadas, él perseguía al pueblo de Yeshua, al pueblo del Señor. Pero él lo hacía en ignorancia, pensaba que estaba haciendo lo bueno, que estaba haciendo el bien y una obra para la causa del Señor. De tal manera que cuando perseguía al pueblo del Señor, se metían a las casas, los sacaban de ahí arrastrando a la gente, a los creyentes. Y si se tenían que llevar a la muerte a esas personas, tenían que firmar los que habían ido, si estaban de acuerdo en que los mataran. Pablo firmaba, Pablo daba su aval, es decir, era también cómplice en eso. Pero dice, yo lo hice en ignorancia, en incredulidad, y el Señor tuvo misericordia de mí, dice, y me perdonó. Entonces, si puede perdonar todo, porque hay abundante redención, es decir, abundante liberación. Y con esa abundante liberación, pues nos quita todas esas cargas, esos lastres, esas rémoras que vienen ahí pegadas a las generaciones. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe qué es una rémora, verdad? Es el pez que va pegado y no se despega del tiburón, que va comiendo las migajas que el tiburón va dejando. Y ahí lo trae arriba pegado a la cabeza y ahí anda y no se mueve, porque sabe que cuando come el tiburón las migajas van a caer ahí. Es un lastre que va cargando el tiburón ahí, pero de tal manera que el tiburón ya se acostumbró.
El tiburón nomás con darse la vuelta así se lo podía devorar y comer. Pues se acostumbró que anda ahí. Por eso mucha gente se ha acostumbrado a vivir así. Y se ha acostumbrado a reaccionar de ciertas maneras, a tener rencor, resentimiento, odio. Ya se les hizo una forma de vida, ¿me entienden? Que no se dan cuenta que ellos fueron estereotipados por la atmósfera donde se desenvolvieron y por las transferencias, los lastres espirituales, emocionales, sentimentales, psicológicos y físicos que le fueron traspasados a ellos transgeneracionalmente. Pero esto abre los ojos, el Señor nos abre los ojos, porque Él desea, dice, no les voy a dar redención, hijos, no les voy a dar liberación, les voy a dar abundante liberación. No nada más liberación, abundante liberación. En otras palabras, para que quedes completamente libre. No tienes por qué cargar con ese lastre. Con esa, como se le conoce a veces, maldición generacional. Pero se le conoce así, pero no nada más es de orar, ya que se cancele toda maldición. Amén. No. Estamos entendiendo. Estamos yendo al origen. Estamos viendo cómo orar, cómo actúa el Señor, cómo es la función, y estas son herramientas para nosotros usar para ser libres de esos lastres. Amén. Y terminando con el versículo 8, dice así: y Él, o sea Yahweh, ya redimirá a Israel, libertará a Israel, le dará total libertad a Israel de todos, escuche, de todos sus pecados. En otras palabras, cámbiale ahí pecados y ponga Yahweh redimirá, es decir, Yahweh liberará de todos los lastres que viene arrastrando de generaciones pasadas. Porque en Él hay abundancia de perdón, hay abundancia de liberación. Y bueno, ya me liberó, ya me perdonó, ¿ahora qué? Ahora empieza a ver usted la evidencia en su vida. Tenía enfermedad, empieza a ver cómo empieza a desaparecer. Puede ser, dependiendo de la entrega de cada persona y la fe de cada persona, puede ser inmediatamente, puede ser en el transcurso de un tiempo, pero la persona, si permanece, como vimos aquí, paciente, perseverante, ¿verdad? Totalmente queda liberada la persona de toda enfermedad. De toda pobreza igual, queda liberada de toda pobreza. De enfermedades de cualquier tipo. Esa es la fe. Entonces aquí está diciendo, esperé a Yahweh. ¿Qué quiere decir esperé? Esperé viene de la palabra esperanza. Entonces nos está diciendo el Señor, tienes que tener esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperar algo. ¿Y qué es lo que estás esperando? Pues estoy esperando mi liberación total, mi redención total. ¿Pero por qué no había venido? Porque mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sobre mí se agravó tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. En la multitud de muchas aguas no le inundarán estas aguas. El Salmo 32 es ese. ¿Sí? O sea, mientras callé, se envejecieron mi nefesh, mis huesos. Estaba envejecido. Pero aquí dice, por eso nefesh clama y dice, mi alma, mi nefesh espera a Yahweh, porque por eso me están viniendo a mi cuerpo físico estas cosas, pero ya voy a Yahweh, le pido perdón, espero en Él,
Voy a ver, tengo esperanza porque ya sé que ya me perdonó. Voy a estar atento como un centinela porque voy a ver cómo va a venir mi bendición, cómo me voy a recuperar físicamente, cómo voy a recuperarme económicamente, cómo me voy a levantar si estaba caído. Aunque parezcan las cosas volteadas patas para arriba, pero quitada la causa, se quita la consecuencia. ¿Sí? Quitada la carga de pecados, maldades, iniquidades, rebeliones, transgresiones cometidas conscientemente e inconscientemente que venimos arrastrando, quitadas esas cargas, se quita la consecuencia. Es decir, el efecto que había tenido eso se detiene, se para y empieza la bendición. Empieza a manifestarse la mañana, porque la oscuridad pasa y la mañana viene, hasta que se pone el sol en su cenit y brilla con toda esplendidez, con todo resplandor sobre la vida de la persona. Y tú te das cuenta y dices, esta es la evidencia de que Yahweh me perdonó. Gracias, Padre. Y no paras de agradecerle en toda tu vida al Eterno. ¿Y cómo le agradecemos? Buscando su rostro, comportándonos como a Él le agrada, viviendo una vida santa, agradable delante de Él. Amén. Amén. Bendito es el Eterno. Bueno, espero que sea de muchísima bendición para su vida, porque estas son herramientas que están aquí, ocultas, pero el Señor las revela para que la gente, sus hijos, su pueblo y todos aquellos que le quieran buscar, sean libres de toda carga, de todo lastre que en realidad hemos venido arrastrando aún inconscientemente. Usted mismo analícese y verá, así se va a dar cuenta y va a identificar por qué se comporta de cierta manera, por qué habla de cierta manera, por qué piensa de cierta manera, y usted va a decir, ese no soy yo. Yo no soy así, entonces ¿por qué hago esto? Porque adquiriste esa transferencia de herencia genética, espiritual, emocional, psicológica y física de ancestros, de tus antepasados, y están siendo activadas en tu vida, en ciertos momentos. Tienes reacciones, tienes actos, tienes comportamientos, pero el Señor no condena a nadie por esto. El Señor sabe todo esto, por eso da estas cosas, estas salidas. Porque Él lo único que quiere es que seamos libres, liberados. Tiene abundante redención, abundante liberación. Y dice, y Él libertará de todos los pecados, es decir, de todo el lastre, de toda la carga, de todo el peso que te está oprimiendo. Ya no hay que vivir con eso, hermanos, hermanas. Ya no hay que vivir. El Señor te ama, el Señor te bendice. Recuerden, el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor dice, yo te amo, no te condeno, no te culpo, solamente haz lo que te digo, porque yo sé que hay cosas que están afectando tu vida, aunque a veces tú no quieres pensar de cierta manera, hablar de cierta manera, comportarte mal. El Señor te está diciendo, mira, el asunto es este, por eso está sucediendo esto, pero te estoy dando la herramienta para que seas liberado de todo ello, de todo ese peso, de toda esa carga, de todo ese lastre espiritual. El Señor te bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.